cada uno de mis hermanos en este día. Doy gracias al Señor que nos concedió este domingo pasado aquí en nuestra congregación, Iglesia Restauración, tener a nuestro muy amado hermano Shlomo Isaac, o es el nombre de Salomón Isaac, a quien conocemos por cerca de 40 años. Lo conoció mi padre en el 1972 en Jerusalén en una conferencia llamada En donde todo comenzó, en Jerusalén. Y desde esa fecha hemos desarrollado una relación íntima, mano con mano. Él es un judío que es creyente también en el Señor Jesucristo, ha creído en el Señor, ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido bautizado en su nombre. Él tiene también un centro bíblico en Jerusalén, miles en el árabe y en otras lenguas también africanas. Por cierto, en estos días está por imprimir 30,000 Biblias para entregarlas a Etiopía, África. Bueno, inesperadamente estuvo con nosotros esta semana, no anunció que iba a ser y estuvo con nosotros. Lo consideramos una bendición el poder hacer esto porque hemos terminado nuestro año, el 2014, bendiciendo a Israel y hemos comenzado también lo acompañó de Rusia. La súplica de nuestro hermano judío, como también la del pastor ruso, fueron distintas, pero similares. Y votar lo que hemos estado hablando de entrar en el reposo, de tener descanso en nuestras almas, de tener paz en nuestro corazón, al entender y comprender y guardar el Evangelio. Hemos examinado cómo utilizó el camino de la fe, sirviendo a Dios por la fe, no con esfuerzo humano, aunque sincero, es imposible. Entonces David, como descendiente de hijo de fe, esa fue su salvación, ese fue su punto redentor. Y hemos examinado el Salmo 119 que habla de la ley de Dios, o el enfoque del Salmo 119 es y para describir la palabra de Dios. David en su Salmo, el Salmo 119, la palabra de Dios, los testimonios de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos, su ley, son varios. David ha descubierto el secreto del caminar por la fe, que es confiar en Dios, depender de Dios para todo, entender que en nuestro caminar para agradar a Dios, ¿cómo se agrada a sus mandamientos? Y sin fe es imposible agradar a Dios, o podemos decir, sin fe es imposible obedecer a Dios. Cuando los mandamientos de Dios los tomamos a pecho, queremos haber entendido el camino de la fe, no hemos entendido a fondo el Evangelio, entonces se van a convertir en mandamientos pesados. Y va a llegar el tiempo en que tropezaremos porque no podremos guardarlos. Pero sí es la fe. Mirar la carga, el yugo de Dios. El yugo de Dios son sus mandamientos. Y Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puede ser eso? Si son numerosos los mandamientos de Dios. Y el mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente? El secreto evangelio, el camino de la fe, dependiendo en la obra redentora de Dios, que fue el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, por esa obra de Cristo, por eso dijo el apóstol Pablo, lejos esté de mí
engloriarme en alguna cosa, solamente en la cruz de Jesús, en la cruz de Cristo Jesús, por la cual soy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. No tengo ninguna atracción para el mundo, ni el mundo para mí. Ese es el secreto que aprendió David, y cuando lo ha aprendido, dice, la ley de Dios es mi deleite. En su salmo expresa y dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has enemigos mandamientos. Me has hecho más sabio que todos mis enseñadores. He entendido más que ellos. ¿Por qué? Porque he entendido el secreto, el depender de Dios, el echarle la carga a Dios a diario. Llega al punto de aprender a Dios. Si yo voy a esforzarme, entonces le echo la carga a Dios y le digo, dame fuerzas. Y entonces Él me da fuerzas y yo me esfuerzo. Le pido con fe. Si esta es de la mar, tenemos que pedir con fe. No nomás gritar desesperadamente, pero sin fe, porque esos son solamente alaridos de desesperación. No, eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que aunque bramemos y clamemos, pero con fe, encontramos los salmos de que se ora y clama y gime a Dios en sus salmos por las aflicciones que sufre y las persecuciones de sus enemigos. Al final de los salmos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Confía en el Señor. Gloria a Dios. Esa es el ancla de su vida. A los mandamientos de Dios ya no le son gravosos, sino que dice de ellos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de la boca de tus macias. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Se ha convertido en un deleite tu palabra, tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos. No son un yugo pesado, es ligero, porque así lo dijo el Señor. Y Él también dio la respuesta, dice que soy humilde de corazón. ¿Qué es esa humildad en relación con Dios? Leamos la carta de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, dice el apóstol, echando toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y Él os ensalzará cuando fuere tiempo. Entonces la humildad es echar toda nuestra carga a Dios. El tratar de nuestras propias es un orgullo sutil, porque aparece muy piadosa, pero no lo es, porque ofende a Dios, porque entonces la gloria es nuestra, y Él debe recibir la gloria en todas las cosas. Hemos escrito también cómo hubiera quienes habrían de procurar ¿cómo que no podrán? ¿Cómo que queriendo no van a poder? No suena justo eso. Creo que hay multitudes que caen en esa categoría. Muchos han querido. Tenemos hermanos, y mis hermanos aquí de la región, mis estimados hermanos aquí en esta parte del sur de California, saben que conocemos en los últimos 40 años con Dios. Hoy se han alejado de Dios. ¿Por qué? Y si pudiéramos hablar con algunos de ellos hoy, porque todavía viven, y vamos a descubrir que aman al Señor y les pesa y son miserables. ¿Y por qué son miserables? Porque no pertenecen en donde están, lejos de Dios. No son. Es una señal positiva que demuestra que no pertenecen en donde están, alejados de Dios. La única forma que alcanzarían paz en su corazón y tranquilidad y felicidad sería estar en el Señor. Pero ¿por qué se han alejado si aman al Señor?
es porque son gente frustrada que perdieron la esperanza, hicieron todo el esfuerzo por servir a Dios, oraron, ayunaron, lo hicieron todo, pero a fondo no entendido, les fue enseñado un evangelio de obras. Ahora, no quiero que nadie malentienda. Y muchos tienen temor en predicar la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, no por obras, porque temen de que la gente se haga perezosa y descuidada y negligente y digan, pues no importa qué es lo que haga, somos salvos por gracia. No, esa es una distorsión del Evangelio. Ese es otro extremo, es el extremo por nuestras obras somos salvos. Al contrario, las obras que hacemos en Cristo Jesús deben ser el fruto de nuestra salvación, no la causa de nuestra salvación, sino el fruto. Voy a leer en Efesios capítulo 2 esta escritura clásica que habla de que somos la de Dios. Efesios 2, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí está claro, por gracia sois salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La prueba se la escribimos salvos por obras. Sin embargo, Él nos salva por la fe para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, nuestras buenas obras que hacemos ya de salvos no son para mantener nuestra salvación. No, las buenas no ganamos por las obras. Las buenas obras nuestras no pueden retener lo que nunca ganamos por nuestras propias obras. Más bien, las obras que hacemos son el fruto de esa obra redentora. Bien, porque es fruto de la obra que Él hizo en nuestro corazón. Si tenemos un corazón que desea hacer el bien y anhela agradar a Dios, ese corazón lo recibimos de Dios, porque Él quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Él puso nuevo impulso, nuevo corazón, puso su espíritu en nosotros, nos redimió. No, hizo nuevas criaturas. Entonces, cuando obramos, esas obras son el fruto de la obra redentora de Cristo. Y es lo que la Biblia llama entonces entrar en el reposo. Cuando entramos en el Anteses 4, hemos estado estudiando el libro de Hebreos, determina otra vez cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros, no hablaría después de otro día. Aquí está hablando la Biblia de no endurecer nuestro corazón para no aceptar, entender, comprender el camino de la fe. Porque continúa la escritura diciendo en el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado bien el Dios de las suyas. Dice el creyente que ha entrado en el reposo, estas no son mis obras, este es el fruto de mi agradecimiento de la obra que Cristo hizo en mi vida. Agradecimiento hay en mi corazón. Muchas son mi Dios y agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las buenas obras que hago brotan de la gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Así que reposo de mis propias obras. Ese es el fruto de Cristo en mi vida. Procuremos pues entrar, ninguno caiga desobediencia. El texto cuate con la escritura de Lucas 13, en donde dice el Señor que muchos procurarán, muchos harán todo el esfuerzo de entrar por el camino angosto. El camino angosto es el camino del reposo. No, esa es la palabra que decía, me intrigaba. ¿Cómo que no podrán
Yo puedo entender que alguien no entre porque no quiere, pero si alguien quiere, alguien desea, ¿cómo es que no? Hebreos 19. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes? Sino a aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron. Hicieron entrar no por su incredulidad, ya sea por ignorancia, porque no fueron enseñados, o desobediencia a creer. Y estoy yo consciente de que muchos creyentes, muchos cristianos, no, él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es nuestra parte? Entonces, la parte nuestra es creer, confiar totalmente en él. Y nace nuestra acción, nuestra obediencia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto que estamos hablando? Vamos a entrar en una nueva fase. Es visita de nuestros hermanos, nuestro hermano Shlomo Isaac de Israel, desde Jerusalén, Israel, y de nuestro hermano Stanislav de Rusia. Ambos pidieron la oración. Nuestro hermano Shlomo pidió la oración por Israel por quitismo haciendo entre los judíos en Europa y en otras partes del mundo ha intensificado. Y él rogó la oración del pueblo de Dios por su pueblo, por el pueblo de nuestro hermano, el pueblo judío. La súplica de nuestro hermano ruso, pastor ruso, que también nos invitó a que estuviéramos con ellos. Más tarde, esto que hay en el ucranio. El ucranio es un país ahora que un tiempo era satélite de la Unión Soviética. La Unión Soviética era Rusia y todos los países satélites, los países del Oriente, los países europeos orientales, y el ucranio y otros estados de la Unión Soviética se integró, y nomás quedó Rusia. Y por cierto que nuestro hermano ruso dijo, la razón que la Unión Soviética fue desintegrada es porque persiguió al pueblo judío y persiguió al pueblo cristiano. Bueno, han tenido el de aquí a Estados Unidos ya por varios años, cuando cayó lo que se le llama la cortina de hierro. Pero en estos días ha habido un cambio en la mentalidad y la actitud de Rusia. El líder ruso, Putin, alborotado, ha estado pronto a Estados Unidos y el mundo occidental con acciones radicales. Entonces, en el ucranio, los rebeldes se levantaron en contra del gobierno y Rusia ha respaldado con soldados y armamento pesado a los rebeldes, usando el año de Estados Unidos y de las naciones europeas de que cese de hacer eso. No ha cesado el ruso y ha negado que están envueltos, pero todo el mundo sabe, tienen pruebas y evidencias palpables de que están involucrados. Entonces, nuestra guerra civil que existe hoy en el ucranio, respaldada esa guerra civil por Rusia, o sea, en contra del gobierno ucranio, respaldando a los rebeldes. Entonces, han aprovechado a ciertas facciones en la ciudadanía del ucranio para ir a nuestro inmediatamente. Pero ahora se ha traducido esto también en persecución en contra de los creyentes, de las iglesias, de nuestros hermanos. El hermano ruso dijo, yo estoy en un lugar difícil por mi madre, pero les pido por favor que oren por la iglesia en Rusia y la iglesia del ucranio. Entonces tenemos que orar por nuestros hermanos para que puedan ser fieles al Señor en esos lugares. Y esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando de confiar en el Señor. Porque a Dios bajo intensa persecución es confiando 100% en el Señor. Dios les bendiga.